Ya. Comenzando con la clase 2, en esta clase se va a explicar sobre, en el sistema nervioso, las dos células que lo constituyen, que serían las células gliales y las neuronas, ¿ya? Las células gliales son las que ayudan a las neuronas. Eso que tienen que quedar súper claro siempre, ¿ya? Siempre va a ser el jefe de la empresa, la neurona, la que hace todo, mientras que las células gliales van a ser como la mano derecha, las que los van a ayudar y van a hacer cosas más de estilo autónomo. ¿A qué me refiero con autónomo? Cosas como que tú no piensas por hacer o que en tu cuerpo como que lo hace automáticamente, ¿ya? Voy a mutear el chat al tiro, se me estaba olvidando eso. Ya. Vamos a empezar con neuronas primeramente, porque siento que es más fácil después entender las células gliales gracias a las neuronas primero, ¿ya? ¿Qué es una neurona? Una neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. ¿Qué me refiero con esto? Una unidad estructural significa que es la base, cuando siempre se llame unidad estructural o funcional, es la base de ese tipo. Por ejemplo, en estructural es la base para constituir la estructura del sistema nervioso y funcional es la base para que este sistema funcione, ¿ya? Estas generan y transmiten potenciales de acción, así como también establecen las redes neuronales en coordinación con las gliales. Me equivoqué en esa palabra, es gliales, para permitir funciones específicas en el organismo, como aprendizaje o memoria. ¿A qué se refiere esto? Que por estas neuronas lo que pasa es que, no sé si han visto las películas o las series que siempre son como, cuando ven el cerebro así como a fondo, hacen como el zoom en el cerebro, como que pasa como la electricidad. Ya. Y Eso es de lo que me estoy hablando, que hace que transmiten la información de esa manera a través de los potenciales de acción y establecen redes neuronales porque también las conexiones que existen con las neuronas son entre neuronas, células gliales y células efectoras, que las efectoras son aquellas las que hacen el trabajo como muscular. Siempre recuerdan que el sistema nervioso es como el que manda y los restos son como el que trabaja, ¿ya? Entonces, eso. También estas comunicaciones que yo le estaba hablando y estas redes de comunicación se llaman sinapsis. Ya yo voy a pasarlo un poquito más a fondo adelante, igual va a haber como un pequeño disclaimer, una pequeña breve definición para que se queden con la idea de qué es, pero eso. Ahora voy a abrir un poquito el chat y les voy a decir si alguien tiene preguntas. ¿Ya? disculpa, ¿puedes explicar de nuevo, por fin? Sí, tranqui, no te preocupes. La neurona es la unidad estructural. Me están llegando los trabajos del colegio. La neurona es la unidad estructural y funcional. ¿A qué me refiero con esto? Esperarme saca un 7. ¿A qué me refiero con esto? Que es la base, es como lo más necesario, que sin esto como que se cae todo respecto a lo que es estructuralmente, para que funcione el sistema nervioso estructuralmente, necesita la neurona. Para que sea funcional el sistema nervioso, necesita que esté la neurona. Si no está esta, no funciona. ¿Ya? Estas neuronas lo que hacen es transmitir potenciales de acción. ¿A qué me refiero con esto? A que pueden hacer acciones, lo que manden pueden hacer acciones, ya sea enviar comunicaciones, hacer respuesta a un músculo, generar memoria, aprendizaje, etc. Porque así trabaja el sistema nervioso, a través de como energía que pasa por entre medio de la neurona. Estaba haciendo la realización a las películas cuando hacen como la energía que pasa como en la mente, ya es como algo así, pero pasa como muy pequeño y va siempre así entre las neuronas y va pasando por todo el sistema nervioso. Para establecer comunicaciones, estas realizan sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? La voy a pasar un poquito más adelante, ¿ya? Para que no haya problema con eso. Igual eso va a pasarse muy como a fondo en un futuro, pero va a haber un pequeño como resumen ahora para que no tengan preocupaciones en entender las siguientes materias, que a veces las nombran, ¿ya? Y eso. ¿Dudas, dudas, dudas? Tengo una duda. No entendí cómo era la diferencia entre células No te gliales escucho bien, no te y escucho bien. ¿Hablar más cerca del micrófono, por fin? que no entendí cómo era eso de las células gliales. ¿Son como la obrera o no?
Voy a pasarlo un poquito más a fondo más adelante, así que no te preocupes con eso si no lo entiendes muy bien, ¿ya? Son como Ya. las que ayudan en el trabajo a las neuronas, ¿ya? Solamente tienes eso por cuenta ahora, en esta misma clase vamos a pasar eso, así que va a quedar fresquita con la materia, ¿ya? Voy a volver a la diapositiva anterior. Uy, y estaba cambiando el PC. Pasé neurona y solo habla de que el sistema nervioso tiene dos tipos, ¿ya? Las células gliales y las neuronas. Con eso quédense, porque voy a explicar las dos a fondo ahora en esta clase, ¿ya? ¿Alguna otra duda? Esta va a ser la última, así que para pasar a la siguiente diapo, parece que no hay ninguna, así que súper bien. Ya, como que me siento realizada, la última vieron como muchas preguntas. Las partes de la neurona. Estas son todas las partes de la neurona. Esto es sacado desde un libro de medicina, así que no tienen que aprenderse todo. Esto es como término muy, muy exacto, ¿ya? Lo otro, se me había olvidado decirles. Yo voy a pasar la materia, no se las voy a enseñar como si estuvieran dándolas, como lo que me pasaron a mí en medicina, como si estuvieran para los concursos que tuve que dar, como desde el libro de medicina, pero yo les voy a decir qué parte entran en la prueba y qué no, porque al final quiero que ustedes entiendan la materia. No quiero que se la sepan por un libro, porque al final no sirve de nada si es que no se la entiende, ¿ya? Luego les voy a decir, esto tienen que aprendérselo como bien, 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 y esto solo tienen que entenderlo. No, todavía no doy la PTU, todavía no la doy. Pero el año pasado yo tuve que dar muchos concursos porque yo sé tanto de sistema nervioso, porque tuve que dar varios concursos y en estos tuve que estudiar a fondo sobre sistema nervioso, onda, literalmente a fondo, leerme todos los capítulos de varios libros de medicina. Aún no sale el temario, ¿ya? Por eso le estoy diciendo que cacho como un poquito más a fondo, pero igual les voy a ir explicando qué cosas entran y qué no. Sí, lo voy a enviar por el Drive. Va a estar en el Drive, que se va a enviar por el Telegram igual el Drive. Así que eso. ¿Ya? ¿Qué partes se tienen que aprender sí o sí y cuáles son las que vamos a nombrar? Las que están destacadas, es decir, dendritas, el axón, la mielina y el soma que compone como todo, como el circulito de la parte de arriba. ¿Ya? Allí no creo que hayan dudas, porque solo era como una representación para que como que se organicen y se ordenen como lo que va a seguir. Vamos a empezar con las partes de la neurona, que sería primero el soma. Es lo que este contiene el núcleo y aquellos organulos que mantienen la célula. En su citoplasma se encuentran, el citoplasma recuerden que es como todo como el líquido o todo lo que está como en esta como bolsita gigante y donde están los organelos como flotando o no, o sea, no están flotando, pero están como viviendo, conviviendo, moviéndose, ¿ya? Se encuentran los lisosomas, las mitocondrias, el aparato de Golgi. También hay grupos de retículo endoplasmático rugoso que se llaman corpúsculos de Nisil, ¿ya? Aquí se ven, voy a mostrarlo acá para que se hagan una idea. Aquí ya los destaqué igual y se va a subir destacado el PPT, así que no tienen ningún problema para que no los tengan en nombre. ¿Es como una célula coreta? No, porque le faltan ciertas otras cosas. Ya voy a mutear esto al tiro, es un segundo, y después sigo respondiendo. Igual esta material la pasé en lo que estoy regalando en el Insta, así que para que se la vayan a buscar si es que no se lo saben. Este es el aparato de Golgi, que es esta cosa morada que está acá. El núcleo es todo lo que está aquí. El retículo endoplasmático rugoso, llamado corpúsculos de Nisil, es esto que está acá. La mitocondria son estas dos de acá. El lisosoma son estas cositas verdes. Y el citoplasma es como lo naranjo que está ahí. ¿Ya? Eso nada más. Es de aquí donde nace como todo. Y nace todas las respuestas. Y desde ahí se envía la información o se recibe la información. O sea, como que se procesa la información más que todo. ¿Ya? Ahora voy a activar el chat por si alguien tiene dudas. Ay, no me deja activarlo. Ya, ahí sí. ¿Alguna duda? Son tres por diapo y si tienen más dudas se responden al final de la clase. Lo que tengo que aprender es lo que está subrayado, ¿cierto? No, ahora cuando yo les diga que esto no entra, ahí es cuando yo les voy a decir que no entra algo. Pero todo lo que está en el PPT, le voy a decir que entra. ¿Organulo es lo mismo que Ya. organulo? Sí. Todo eso es el soma, exactamente. Todo esto que está aquí, toda esta pelota, toda esta masa, sí, es un grupo de redes. Sí. Donde mayormente son retículos endoplasmáticos rugosos, pero también tienen retículo endoplasmático liso, pero muy pequeño. ¿Qué son los organulos?
son todo lo que tiene la parte o sea, son como todos como las maquinitas que hay dentro del núcleo que ayudan a funcionar el núcleo y a toda la célula. Tiene ribosomas, ay, no me acuerdo bien, porque, miren, denme un ratito cuando estemos pasando a la siguiente y le voy a explicar bien ese tema porque creo que era un poco confuso, pero yo creo que sí tiene, ¿ya? Pero igual les digo en un ratito más, para que no les mienta ni tampoco les diga algo como insegura, ¿ya? Pero yo creo que sí. ¿El soma es como la cabeza? No, el soma son solo las cabezas, solo la cabeza. El soma es solo la cabeza, solo esta Una parte de acá. pregunta, Pregunte. y nos tenemos que saber, sabemos lo que hay en el soma, pero ¿cuál es su función? ¿O eso lo vamos a ver después? Su función es como ser el procesador de todo. Literalmente, las otras partes de la neurona son como las que envían la información, reciben la información, etc. Y el núcleo es aquel que procesa la información, la realiza, envía respuestas, etc. Sí, esto de las partes de la neurona sí entra en la PTU. Sí, se supone que si tienen ribosomas porque cada célula debe tenerlos porque son la energía que hacen que funcione la neurona, ¿ya? Sí, no, los neurotransmisores están un poquito más abajo. Ahí le van a explicar, ¿ya? Tranquilo, 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 tranquilo. ¿Es todo lo que sale en la imagen? Sí, pero no. Es todo menos lo que sale después de como las ya, la palabra lo voy a decir después, pero es todo lo que está fuera de esto no entra, ¿ya? Es solo lo que está como lo morado, adentro de lo morado, ¿Podrías ¿sí? repetir su función, por favor? Su función es todo lo que se refiere a procesar información. Es literalmente quien hace las respuestas, quien al recibirlas puede responder a ellas, quien puede generar sentimientos, por así decirlo, puede hacer memoria, etc. ¿El soma es la base, es como la base fundamental? Sí, yo considero que sí. La no, evangenia, después la palabra está adelante, así que no se preocupen por eso, pero sí, es como el cerebro, pero en realidad dentro del cerebro hay todas estas partes, es súper cuático. Es súper bacán la materia, a mí me encanta. Es como el cerebro del... Pero, Sí, dale. perdón, Ahora. tampoco creo que en la prueba nos pregunten como cuál es la función específica del soma, ¿sí? Yo Y creo no, que es no te como van a preguntar comprenderlo. directamente. Por eso tienen que Ya. comprenderlo. No tienen que aprenderse la materia directamente. Eso siempre tenganlo en la cabeza. No se la tienen que aprender de base, poder citar, leerse, decir, cerrar el ojo y decir todo lo que estoy diciendo ahora al revés y al derecho, sino que tienen que aprenderse la materia, poderlas decirla con sus palabras, poder explicarlas de otra manera. Sí, capaz te preguntan ese tipo de cosas, pero la cosa es comprenderlo. Si es como el cerebro de una neurona, sí, es quien procesa toda esta información, ¿ya? Yo creo que está bien con las preguntas, voy a seguir con la siguiente diapo. Cualquier duda pasa al final, ¿ya? Después seguimos con las otras dos partes de la neurona, que sería, perdón, voy a primero pasar esta materia, que se me cambiaron las diapos, perdónenme, que son las dendritas y la vaina de mielina, ¿ya? Son evaginaciones. Las evaginaciones, ¿qué son? Siempre va a salir mucho la palabra cuando estemos aprendiendo sistema nervioso. ¿Por qué? Porque las evaginaciones son como, por así decirlo, piensen que son como cabellitos de la cabeza. Es decir, desde cierta parte van saliendo como muchas cositas pequeñitas. Ya, esas son evaginaciones. Hay tanto en las dendritas como el axón también es uno, ahí le voy a explicar bien eso, como también al final del axón hay otras evaginaciones. Esos son como una evaginación, ¿ya? Es, para que quede más claro como definición, se las voy a buscar al tiro, por si acaso, para darle una respuesta clarísima. Y no pensé en definírselo, la verdad. Pero creo que es muy necesario. Es una palabra que siempre sale. Salida de un órgano o parte del cuerpo hacia afuera de la vaina, el saco o la cavidad donde normalmente está el contenido. Es decir, la salida de un órgano desde como un cuerpo. ¿Ya? Eso exactamente.
Las dendritas son las más cortas de toda la neurona y transmiten impulsos nerviosos desde la periferia. Es decir, desde otras neuronas hacia el soma. Ya, voy a tomar agüita. ¿A qué me refiero con esto? Tienen que comprender que la célula, o sea, la neurona, puede recibir información como dar información. ¿De dónde se recibe la información? Desde las dendritas, ¿ya? Quédense claro con eso. Recibe la información las dendritas. Respecto a vaina de mielina, es una capa aislante. Bueno, se me olvidó decir que esta es la dendrita, como estas partes de acá, es también una dendrita, y dentro de las dendritas hay otras más dendritas como más pequeñas, pero eso ya tienen otro nombre. Pero no es necesario que se lo aprendan, ¿ya? Solo todo esto son dendritas. La vaina de mielina es una capa aislante que compone de proteínas y grasas, con función de que los impulsos eléctricos se transmitan con rapidez y eficaz a lo largo de las neuronas. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Ustedes si ven acá, esta es el axón, que es la otra parte de la neurona, y esto aquí tiene como si le hubieran vuelto papel alusa al axón. Ya. Esto se llama una vaina de mielina. ¿Ya? La vaina de mielina, ¿qué hace? Hace que esta se haga más rápido la conexión. Por ejemplo, les pueden preguntar si es que si yo tengo una neurona que no tiene vaina de mielina, porque hay algunas que existen, va a ser más rápida o más lenta que una que sí tenga. La que no tiene va a ser más lenta. ¿Por qué? Porque la vaina de mielina, su función es hacer rapidez a la información. Es decir, si se demora 5 segundos de acá a acá, sin vaina de mielina, con vaina de mielina se va a demorar, no sé, 0,1. Así de rápido, fium. La apretar chala, como dicen. ¿Ya? Y hay dos tipos de fibras gracias a esto. Las fibras amielínicas, que son las que no tienen vaina de mielina, porque hay algunas que no tienen, y se llaman fibras amielínicas, y estas son partes propias de la parte autónoma, es decir, la parte como del sistema nervioso periférico más que todo, pero mayormente. Pero eso no se los van a preguntar como tanto, ¿ya? Pero ténganlo en cuenta, ¿ok? No se lo aprendan tanto. Y las mielínicas, que son las que sí tienen, ¿ya? Ahora voy a abrir el chat y voy a ver si hay preguntas, ¿ya? Voy a dejar mientras respondo, dejo la misma llave aquí. Así que eso. Preguntas, pregunte. Tengo una. ¿Cuál es esa que está como en el periférico y no en el autónomo? ¿Hay algo de una neurona que está como, es algo así, no me acuerdo yo, pero tengo como esa duda? Mira, primero que todo me estaban preguntando qué es la periferia. La periferia es todo el sistema nervioso periférico que no es el central, obviamente, porque se divide en dos. Voy a esperar un poquito, que el chat me distrae un poquito. Voy a dejar que esperar que hablen. Desde la Disculpa, periferia. ¿Sí? a lo que se refería la niña, era la célula de... ¿Esa célula es la que está en el sistema periférico? O sea, la célula... yo no sé cómo se pronuncia. Ya, sí, pero eso lo vamos a ver un ratito más, ¿ya? Así no se preocupen por eso. Porque esa es parte y esa ayuda de cierta célula glial. Recuerden que siempre tienen ayuda. Ya, denme un segundo. ¿Puedes volver a explicar lo de la vaina, por Sí, voy a favor? explicar todo. Tranqui. Respecto a la pregunta que me hizo la niña, que ella la periférica, se refiere a como todo lo que está, no en el sistema nervioso central, que es como todo lo que es el encéfalo, la cabeza, todo lo que está de aquí hacia abajo. ¿Cómo se llama esto? La médula espinal principalmente es la que hace la parte autónoma, es decir, parte automática. Es decir, que si a mí me quieren pegar, yo me voy a correr automáticamente. Eso lo hace principalmente el sistema nervioso, la parte central del sistema nervioso periférico. Sí, es como las comunas periféricas en Santiago. Piensen que la parte central es como eso. Entonces, las periferias, siempre piensen periferia de Santiago, el centro, periferias, ¿ya? Y, es decir, vienen desde afuera la información hacia adentro, ¿ya? Las dendritas no transmiten señales, solo reciben señales.
Sí, de hecho aquí me están diciendo que la vaina de mielina va más rápido porque van saltando. Sí, es como algo así, piénsenlo como que van saltando, ¿ya? Tiene otra explicación súper como específica de la cuestión, pero van como saltando. Una pregunta. ¿Sí? Las amélicas, ¿y cómo era eso? Amielínicas y las mielínicas, ¿ya? Yo les explico el tiro. Las amielínicas, siempre, recuerden, algo súper importante, recuérdenlo siempre en la cabeza, háganse un post-it siempre, esto es lo más importante, aunque no entiendan la materia, esto le va a servir para toda la vida. Cuando tiene la palabra a adelante de cualquier frase, por ejemplo, amielínica, y la otra es mielínica, ¿cuál es la diferencia? Que tiene una a adelante. Dentro del latín, la a significa sin, o no, por ejemplo, o no. Por ejemplo, ahora cuando se refiere a mielínicas, sin mielina. Las mielínicas sí tienen porque si no lleva la A, ¿ya? Súper importante tener eso en cuenta, ¿ya? La vaina de mielina se la voy a mostrar en un segundo en la foto. No, las dendritas solo reciben la información, recuérdalo. Póngalo en mayúscula, en rojo, no sé. Solo reciben información, ¿ya? ¿Cuál es la función de las dendritas? Es recibir información desde otras partes, ¿ya? Y por eso es tan grande, de hecho, porque como hay muchas neuronas, piensa que las neuronas son diminutas y son como, están súper pegaditas. Entonces, si tienen como, aquí está la neurona 1 y tienen 8 cercanas, necesita que esa aguante a muchas, mayormente, y de hecho hay clasificaciones por las dendritas, que se las voy a pasar en la siguiente clase, ¿ya? ¿Qué era lo que tenía y no tenía fibra en la vaina de mielina, ya? O sea, las dendritas solo transmiten, o sea, no transmiten información, solo la reciben. Sí, solo la reciben, porque el axón es el que la envía, ¿ya? Se lo voy a explicar al tiro, que es la siguiente, la diapositiva que pasó recién, ¿ya? ¿Qué significaba la A? La A es que no tiene y después la palabra, ¿ya? Yo tengo una duda. ¿Sí? Es lo que usted dijo que era todo el sistema nervioso periférico que no estaba en el central. ¿Era eso o no? Acércate un poquito al micrófono que te escucho medio raro, perdóname. Ya, que escribí que era todo el sistema nervioso periférico que no estaba en el central. Eso lo tengo en la periferia, pero creo que no era eso. Ah, sí, pero no era eso. No era eso necesariamente. Pero me refiero a periferia, es como todo lo que está afuera. No sé por qué me fui por el otro lado, perdónenme. Ya, mira, aquí me están diciendo un truco que dice, para que quede más claro, usar los brazos, los dedos son las dendritas, la piel la vaina de mielina y el brazo el axón. Porque al final el brazo es el axón, la vaina de mielina es lo que lo cubre y la dendrita son los deditos. Disculpa, ¿Sí? así para que igual entiendan la chiquilla, que podría hacer un dibujo de una neurona transmitiéndola a otra neurona, así por la dendrita y el axón. Ya, muy bien, gracias por la ayuda. Miren. Una disculpa, ¿podría repetir eso de los dedos o las dendritas, los brazos? Ya, No sí, sé me qué. estaban diciendo lo mismo y estaba súper bueno, me encantó. El axón es el brazo, ¿ya? La piel es, la envoltura es la vaina de mielina y las dendritas son los dedos, porque son la última parte, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, una neurona, ¿ya? Ustedes tienen que fijarse solo en la parte de acá, ¿ya? Solo en la parte de acá. Estas cosas amarillas que están aquí, esto que está aquí, son las dendritas, ¿ya? Importante. Voy a hacerlo con rojo porque estaba tocando justo con azul, entonces no se va a notar la diferencia. Así llega la información, ¿ya? Así. Eso hace, nada más que eso. Llega la información de esa manera, ¿ya? Mientras que acá abajo el axón es la que envía hacia afuera, ¿ya? El axón lo va a pasar al tiro, así que no se preocupen por eso. Pero el axón es la que la envía hacia afuera. Dendrita recibe, axón envía, ¿ya? Eso. El axón se lo voy a explicar al tiro, ¿ya?
Hay algo que decía ahí. La acción que envía al resto del cuerpo, ¿verdad? No necesariamente, yo le voy a explicar eso, ya tranquilo, no se me adelanten, porque si no nos vamos a ir confundiendo, ¿ya? Sí, o sea que recibe para enviarlo al centro y esta puede generar, cuando me refería a transmitir creo que se confundieron por eso, ¿ya? Le voy a borrar la palabra para que estén seguros y no se preocupen, ¿ya? Transmiten, porque igual transmitir es recibir, son desde las dos partes, pero es recibir. Reciben, ya reciben, déjenlo claro así, reciben. No va a entrar tan a detalle, pero es bueno que se lo sepan. Onda, tienen que saber qué es la que recibe. ¿Ya? ¿Qué es la que recibe? Tienen que entender qué es la que recibe. Escríbalo en grande, en rojo, todo lo que quieran. Sí. En el fondo las dendritas como que se lo envían el impulso hacia el axón, ¿o no? O sea, perdón, hacia el núcleo que nos explicaste Sí. delante. Recibe la Hacia el información. soma. Es como que llega un tipo y me dice, toma, te paso una caja. Yo tomo la caja y la meto dentro de mí, que sería, por ejemplo, así decirlo, el núcleo. O se la paso al núcleo. Yo soy quien toma la cosa y se la pasa al núcleo. Siempre al núcleo. Tomo y se lo paso al núcleo. ¿Ya? Creo que con eso está bien entendido, así que eso, cualquier cosa que tengan dudas me lo vuelven a preguntar al final de la clase, no tengo ningún problema con quedarme, ¿ya? Recuerden que, para resumir un poquito, la vaina de mielina solo lo que hace es ayudar a que sea más rápido el funcionamiento, a que sea más rápido la transmisión de información, porque si no se demoraría más. Si es que le han pasado enzimas, solo para que solo se lo entiendan, si han pasado enzimas, ¿no es cierto que las enzimas hacen que sea más rápido el proceso de, no sé, de algo? Es lo mismo, funciona como, casi así decirlo, como una enzima en su función, pero no es como lo mismo como tal, obviamente. ¿Cómo era el ejemplo de los brazos y las manos? Me estaban preguntando de nuevo, ¿ya? Si quieren se lo escribo después, ya no tengo ningún problema con eso. Brazo es el axón, la vaina de mielina es la piel, es todo lo que me cubre el brazo, o sea, la piel, y las dendritas son mis deditos, ¿ya? Fran, entonces, las vainas de mielina es un aislante eléctrico de los axones, ¿o no? Sí, son como un ayudante más que todo. Lo único que hacen es ayudar a que sea más rápido. Su función, que sea más rápido. Función, que sea más rápido. Si tienen una neurona que no tiene vaina de mielina, es más lenta la función, la transmisión. Y las mielínicas son las que tienen que tienen vaina de mielina, las amielínicas son las que no tienen vaina de mielina, ¿ya? Disculpa, ¿Sí? un profe me había dicho que, supongamos, el impulso eléctrico saltaba las partes que tenían vaina de mielina, por eso cuando había más vaina de mielina era como que menor el trayecto de neurona hacia Sí, neurona. de hecho, cuando hay más vaina de mielina, es más rápido el trayecto, por lo que decía, porque saltan, ¿ya? Me están pidiendo que repita lo de mielínicas y amielínicas. Resumen, mielínicas tienen vaina de mielina. Amielínicas no tienen vaina de mielina, por lo cual son más lentas y las mielínicas, como tienen vaina de mielina, son más rápidas, ¿ya? Eso. Yo creo que ya me he demorado mucho en esta PPT, en esta diapo, así que voy a seguir con la siguiente. Aquí volví porque dije primero voy a pasar la otra. Y aquí voy a hablar sobre lo que es el axón, ¿ya? Esto que está acá, aquí tenemos la dendrita. Estoy escribiendo. Este es el axón, esto que está acá. Como la parte es la prolongación más larga de la célula. Hasta una terminación especializada para realizar sinapsis. ¿Cuál es la terminación especializada? Es esta que está acá abajo, ¿ya? Se la explico en un segundo como a detalle. La cual puede ser otra neurona como una célula efectora. ¿Cuál sería el caso de otra neurona cuando yo quiero enviar información y que siga haciéndose como la cadena, por así decirlo, y quiero enviarle información a otra neurona,
pero cuando yo le envío a una célula efectora, significa que yo le mando esa información a la célula efectora, y la célula efectora va a hacer un movimiento, va a hacer algo con esa información que yo le di. Por ejemplo, yo a través del axón le mando la información de que tengo que mover los dedos. Y imaginemos que la neurona llega al músculo, y el músculo le dice, mueve los dedos. Y el músculo es el que mueve los dedos, gracias a eso, a la realización de sinapsis. Tiene un citoplasma denominado axoplasma, esto no va a entrar tanto, que son lo que sigue. Axoplasma, el cual tiene mitocondrias, microtúbulos, neurofibrillas, pero carece de retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Igual escríbanlo, pero no se lo aprendan como tal, así como de memoria, no tanto. Y la membrana plasmática se llama axolema. Voy a repetirlo un poquito nuevo porque fue un poquito confuso si no tomaron el 100% de atención. El axón es la prolongación más larga de la célula, es la parte más larga de la célula, la cual termina en una situación especializada, que sería esta en este caso, y a través de cierta cosita hace sinapsis. ¿Qué significa que haga sinapsis? Que envía una información, el cual puede ser una célula efectora, y una célula efectora significa que va a hacer un movimiento esa célula efectora. Por ejemplo, en mi brazo, en mi músculo, yo mando cierta información, hace conexión con esta célula efectora, y aquí recién va a mover el dedo gracias a lo que se envió. Eso. Y si es que es con neurona, se envía información, entre otras. Recuerden, axón es cuando se envía información. Axón siempre se va a enviar información. Se va a enviar. Voy a ponerlo en grande aquí en rojo. Una pregunta, ¿se envía la información a otras, o sea, a músculos efectores y a otras neuronas? No necesariamente a músculos efectores como tal. Recuerden que también el sistema nervioso se encarga de lo que es las hormonas y los químicos dentro del cuerpo. Así que igual yo creo que es más difícil entenderlo a la primera vez si es que uno habla de como químicos. Así que yo siempre lo tomo como músculos, cosas así, porque es como más asociado como a nuestra realidad. Como que el otro necesitas como verte hacia adentro. Entonces, por eso siempre tomo los sistemas de músculos o de acciones, para que siempre lo tengan claro. Pero también hacen cosas químicas dentro del cuerpo, porque recuerden que el sistema nervioso es quien maneja todo el cuerpo, literalmente. Es quien le dice qué hacer a cada parte del cuerpo. Oye, disculpa una pregunta. Disculpa que te interrumpa, pero cuando tú nombraste que daba estímulos al cuerpo, como que si, no sé, tocaba ahí algo caliente, como que movía ahí automáticamente el brazo, esto estaba relacionado, no me acuerdo bien, te lo iba a preguntar en el momento, pero ahora me acordé del nombre, que era la respuesta simpática y parasimpática. ¿Está relacionado con esto, cierto, o no? ¿O eso con los receptores de la piel? ¿O con la materia pasada? Con esta materia, porque la pasada no tuve, disculpa. Sí, tranqui, no te preocupes. Mira, todo tiene que ver con esta materia. ¿Por qué? Porque como yo dije, es la base estructural y funcional. Es decir, que para que eso haya funcionado, tienen que haber neuronas. Y tienen que funcionar las neuronas. Y las neuronas funcionan de esta manera. Es decir, ellas envían las neuronas, por ejemplo, en ese caso, envían desde las neuronas y ya se van enviando, hasta que llegan hasta que tocan la célula efectora, que sería el músculo del brazo. Y le dicen, corre el brazo. Y ahí recién el brazo se corre. ¿Ya? Eso. No sé si quedó más claro. Sí, era algo que no tenía bien, si estaba relacionada las neuronas con la respuesta. Piensa que toda respuesta neuronal, toda respuesta del sistema nervioso, siempre tiene que ver con neuronas, porque es la unidad básica. Literalmente cualquier trabajo que tenga que hacer el sistema nervioso tiene que ver con neuronas. ¿Sí? Dale, ¿vale? Hola, sorry. Oye, no sé si esto tiene que ver mucho, pero igual es una duda. Es con el hecho de que la estimulación de las neuronas va a hacer que los impulsos sean más rápidos, ¿cierto? Y que se puedan conectar la información mejor, ¿o no? ¿A qué te refieres como de qué cosa estaba hablando antes? ¿Entendí a qué te refieres? Como la estimulación, como no sé, me refiero así como desde cuando uno es niño a cuando uno es más grande, por decirlo así. Sí, ¿por qué? Porque dentro de mira, eso es una materia súper linda.
cuando somos niños, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, es cuando se empieza a desarrollar. De hecho, hay fotos y videos que se los podemos hacer en la próxima clase si quieren, sobre el cerebro de un niño que no ha sido estimulado y uno que sí. Y literalmente, si este es el cerebro de un niño no estimulado, de un niño estimulado, es así el cerebro. Esa es la importancia de estimular a un niño cuando es pequeño, porque hace que como que se hagan más conexiones, es como que se desarrolle más, porque al final recuerden que las neuronas no tienen una reproducción usual. Es decir, no es como que todos los días si se te rompe una neurona va a crecer al tiro, o va a crecer y va a crecer, no sé, en el segundo. Las neuronas si se pierden y se pierden literalmente. ¿Hay regeneración? Sí la hay, pero es lenta, muy lenta. ¿Sí? Dale, Paula. Consulta qué era la célula efectora. Célula efectora, de hecho, pensé que me iban a preguntar. Dame un segundo mientras le respondo a la otra niña y te doy la respuesta exacta. Cata, dime. ¿Qué son los microtúbulos y las neurofibras? Al tiro te digo. Ya. Los microtúbulos son... ¿dónde lo viste? Para darte un contexto. En axón. Los microtúbulos son como... son pequeños como canales donde pasan diferentes cosas como dentro de los organelos. De hecho, tienes que aprenderte esa materia porque es la súper base para todas las células. Ya, igual estoy haciendo la revelada, así que búscala ahí. Igual yo creo que si es que me pongo a escribirte eso, va a pasar mucha materia. Te lo puedo explicar al final de la clase, no tengo ningún problema. Y va a estar en la materia, la próxima clase, si quieres te la explico al inicio, no tengo ningún problema. Pero es como para no gastar tiempo de la clase en eso. Ay, sonó súper feo, perdón. Pero como no dedicarme solo a eso a la clase. ¿Hay algún problema con eso? No, ningún problema, me quedo en la... Sí, dale, quédate, no tengo ningún problema en explicarte. Respecto a célula efectora, es cualquiera de diversos tipos de células que responden activamente a un estímulo y producen algún cambio. ¿Ya? Hay dos tipos, recuerden esto siempre. Una célula receptora es quien recibe la información y una célula efectora es quien hace la información. Receptora hace, o sea, receptora recibe, efectora hace. ¿Ya? Es súper común que se hable dentro de la prueba. Les voy a dar una definición. En la próxima PPT se lo voy a poner como directamente y le voy a explicar directamente cuál es la palabra y todo el tema, ¿ya? ¿Cata? Y ahora sí, no sé si me quedó claro, pero entonces las dendritas son las que reciben información y el axón es el que la envía, ¿no? Sí, exactamente. Ah, ya. Y eso tienen que aprenderse claramente, o sea, eso no se les puede olvidar porque al final es la función que tiene en cada parte. Axón da, dendritas recibe, ¿ya? Esto no se lo tienen que aprender, ¿ya? Aquí no se lo tienen que aprender, ¿ya? Yo le dije que no le iba a decir cuando no tenían que aprendérselo, que esta parte de acá abajo, que es la que está como aquí. Tienen que entender como los términos, recordarse tal vez, pero entender cómo funciona no, que es lo que le voy a explicar ahora. Este axón termina en una arborización terminal o telodendrón. ¿Qué es esto? Que son como dendritas, pero en la parte de abajo. ¿Ya? Piénsenlo así. Como tienen la forma de dendrita en la parte de abajo. Pero siguen enviando respuestas. Las cuales terminan en botones sinápticos. ¿Qué es un botón sináptico? Un botón sináptico es esto que estoy mostrando aquí. Justamente aquí. Este botón sináptico tiene vesículas sinápticas, que son las que están destacadas en la foto, en azul, los cuales contienen neurotransmisores químicos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué hace un botón sináptico? Un botón sináptico es quien literalmente pasa la información, es quien hace esto y esto. Hace esto. Ese es el trabajo del botón sináptico, es como la última parte en la que termina el axón. Estas vesículas sinápticas son las que contienen todos los neurotransmisores químicos, es decir, toda la información para que se tiene que transmitir. Entonces, ¿qué pasa? Piensen que son como, son como maquinitas, por así decirlo, que van tomando cierta info, la toman y después la sueltan por los canales. Y en la otra parte, que puede ser, que puede ser una célula efectora o como otra neurona,
hay un receptor de neurotransmisores que van así como agarrando estas como neurotransmisores químicos que son como estas pelotitas rosadas. Y ahí se recibe una información y se vuelve a pasar. En el caso de que fuera otra neurona, se toma desde pasa desde el axón a la dendrita y recibe la información otra neurona. ¿Ya? ¿Cata? Es que en el dibujito que tenéis tú donde dice enviar, ¿en qué parte se encontraría eso que estoy diciendo ahora? Sí, mira. Aquí te estás refiriendo, ¿no es cierto? No, a la de arriba. O sea, eso ya lo entendí. Ah, ya. Pero en el dibujito de arriba, ¿en qué parte se Aquí, encontraría? mira. Ahí, justamente ahí, donde va Ah, tocando. Piensa que, pero ¿eso no son las dendritas? no, las dendritas son la parte de arriba. Las dendritas están en la cabeza. Las dendritas están siempre en la cabeza. Y para Ya, es hacer el que... axón, al final del axón se encuentra esto. Porque aquí no hay un axón. Es Ah, donde está al final del axón. Esas son... yo creía que el axón te llevaba como a otras dendritas donde estaba No, otro soma. no. Porque Ah, piensa que cuando hay relación entre neuronas se toma una dendrita junto con una neurona. ¿Ya? ¿Cómo se tocan? ¿Cómo se envía la información? Botón sináptico de la primera neurona que tiene la información, hace lo que ya les expliqué, se la pasa por las dendritas y llega al soma. Y si es que esta, por ejemplo, le quiere pasar la información a otra neurona más, pasa por el axón, y después del axón pasa a otra dendrita a través del botón sináptico, etc. ¿Ya? Por eso las conexiones son axosomática, axodendrítica, Sí, por porque eso van desde el axón. sí, eso lo voy a pasar más adelante, no se más adelante, ¿ya? Pero sí, tiene mucho sentido. Cata, ¿seguís teniendo alguna pregunta al respecto? Yo tengo una duda sobre qué era el botón sináptico, si lo podría volver a explicar. Ya, te lo explico al tiro. Ya, igual no tienen que escribirlo ni nada. Esto se entiende, no lo van a pasar. No creo que les digan así como, oigan, ¿cuál es? ¿Cómo funciona un botón sináptico? Pero es para que lo entiendan. Cata, ¿tenía alguna duda? Es que vi que como que no terminaste de hablar. es que sí, pero igual me queda como la duda existencial de, por ejemplo, el soma donde hay un círculo, Sí, donde está el círculo mira, rosado. les voy a Después, ¿qué explicar. tiene antes? Antes también se encontraría otro axón, po, ¿o ¿Cómo? no? Es que esa es mi duda existencial, por ejemplo, en el soma, lo que raya hasta ahora. Sí. Antes de eso, ¿qué hay? ¿Esto que está acá? Sí, no, antes, onda, antes de eso, ¿Antes ahí de se esto? encuentra como, sí, tiene que venir como de otra neurona, po, o sea, tiene que venir Sí. desde otro... Y ahí es lo mismo, piensa que todas las neuronas son iguales, por así decirlo, o sea, no son iguales, pero son como, en general, iguales. Tienen un botón sináptico al final del otro axón. ¿Cómo se conectan? Así, mira. Aquí está, pensemos que aquí hay un botón sináptico y aquí hay un receptor. Esta es otra neurona muy aparte, onda, otra. ¿Ya? Y de aquí Ah, la info llega a las dendritas porque las dendritas recuerden que son las que reciben la información y ahí se la pasan al núcleo. ¿Ya? ¿Se entendió ahí? sí, ya, ahí sí la entendí, gracias. Ya. Ahora le voy a explicar bien a la niña que me estaba preguntando sobre el botón sináptico. El botón sináptico, como ya le expliqué a la Cata, es lo que es como la parte esencial donde se envía la información. Onda, como qué hace, cuál es el momento exacto donde pasa la información hacia el otro lado. Esto pasa a través de vesículas sinápticas, que son contienen neurotransmisores químicos, que son la información. Pongámosle la info. Esta info pasa por lo que serían como unos canales, de hecho se llaman canales, son parte de una membrana X, son canales y ellos van votando cada un cierto tiempo, porque en realidad todo tiene su tiempo. Van diciendo, ya, ahora quiero enviar esta info, la voto al tiro. La quiero enviar un ratito más, la voto después, etc. Y la envían a través de como estas cositas como huequitos que tienen. La envían, pasa por aquí, pasa de aquí, hacia acá, y la envían y la sueltan. Y aquí es donde se conectan con otro, o sea, con las dendritas de otra neurona o con la célula efectora. Y aquí tienen unos receptores de neurotransmisores que son como unas pelotitas que van agarrando, o sea, como unos bracitos mecánicos que van agarrando esta información y van haciendo así. ¿Ya? Y así se va pasando la información de esta a la otra. ¿Se entiende? La niña que me preguntó. Sí, muchas gracias. Ya. ¿Alguien tiene otra pregunta? Perdónenme, que recién acabo de abrir el chat. O sea, que recién acabo de abrir el chat.
Esto sería todo neurona. Así que si tienen alguna duda, dígala al tiro. Todo lo neurona. Parece que quedó claro porque no da ninguna pregunta. Esos canales rojos son receptores, igual o no. Los canales rojos que vemos aquí no son receptores, porque los receptores son los que reciben la información. Estos son los que envían la información, son como canales que no sé si son como tal la definición como para decirle, ¿sabes qué? Son receptores como tal, pero son los que envían la información. Los receptores son los que reciben. Sí, cuando pase el impulso nervioso va a quedar mucho más claro. ¿El axón envía información y termina en arborización? Sí, y la arborización termina en botones sinápticos, que es la parte de ahí. ¿El axón envía información gracias a la sinapsis? Sí, porque eso se me olvidó decirle, muchas gracias. Esto que está aquí, que está pasando, se llama sinapsis. Esa es la sinapsis. Los receptores neurotransmisores, sí, están en las dendritas. ¿Se confundieron escuchando o no? Sí, perdónenme. Voy a silenciar esto, dame un segundito. ¿Me perdonan? ¿Me perdonas? Silenciar para siempre. No sé si era una guía, pero no sé, es que la persona es que si quieren les puedo hacer una guía, pero igual me tienen que esperar porque esta semana estoy un poquito ocupada, pero se los puedo enviar, no tengo ningún problema. Pero me van a tener que esperar un poquito. Si les sirvió la guía, les puedo ayudar con eso. No tengo ningún problema. ¿Alguna duda respecto más a la materia de neurona? No. Ya, choy. Vamos. A la siguiente. Hoy vamos súper bien en tiempo. Vamos, son las 10 y hemos pasado con esta materia respecto a la clase pasada. Y sí, estoy mucho menos nerviosa. Vamos a ir con las células gliales. Siempre piensen que son... los espacios sinápticos, muy bien. Siempre se me... Perdónenme de nuevo por haber vuelto. Hoy estoy pasándome adelante. Aquí lo que pasa es que esto es sinapsis. Espérame, que cargue la pantalla. Esto que está aquí es sinapsis, ¿ya? Aquí pasa la sinapsis, aquí es cuando pasa la información, aquí es cuando uno se refiere a sinapsis. Esa, por ejemplo, dice, hasta una terminación especializada, la terminación especializada sería este botón, y realiza sinapsis. La sinapsis es esto, y esta sería la célula o la neurona que recibe la información. Yo tengo una duda. Sí, dale. Es que, mira, tú rayaste esos rojitos, ¿no es cierto? De la otra diapositiva. ¿Ya? Esa. Está rayada la neurona. Al final de esa raya, digamos, están las sinapsis, pero chiquititas. Mira, ¿O no? la sinapsis ocurre en dos partes. Cuando envía la información, allá abajo, al terminal de la arborización terminal, a través de los botones sinápticos, y cuando recibe la información desde las dendritas. Desde otra neurona que le envía desde el botón sináptico hacia las dendritas. O sea, aquí, cuando recibe la información de la dendrita, también se hace sinapsis. Ah, sí, eso estaba diciendo. Sí, gracias. Estamos listos para el colegio, literalmente. No, pero onda igual la aprendemos, porque tiene más cosas. Lo vamos a ver más a fondo. Y ahora sí, con la materia de células gliales. Voy a silenciar el chat para que no haya problema. No one. ¿Qué es una célula glial? Son casi la mitad del volumen del sistema nervioso central. No generan ni propagan impulsos. ¿Ya? Esto es súper claro. No generan ni propagan impulsos. Eso es solo parte de la neurona. Pueden llenar espacios y ser suplentes. Células de apoyo. Voy a destacar eso porque es súper importante. Células de apoyo. Eso es lo que hacen, son células de apoyo. Células de apoyo. Todas se encuentran en el sistema nervioso central, menos la célula de Schwann y otra más, que después se lo voy a mostrar bien, porque creo que aquí estaba pensando en mostrarles células 5 que les van a preguntar siempre, pero dije ya, no, mejor le explico bien a los chiquillos y le pongo la que falta, ¿ya? Pero va a salir bien al tiempo, ¿ya? Esta es la definición. ¿Alguna tiene dudas respecto a la definición de células gliales? Voy a abrir el chat.
igual vamos a ver exactamente, son células de pollo, ¿a qué me están preguntando? Chiquillo, son 6 células gliales, se las voy a pasar exactamente a cada una. Van a pasar, les voy a explicar literalmente exactamente cuál es la función de cada una, ¿ya? Cata. Es que yo estoy haciendo un trabajo sobre las células gliales y quería saber porque tengo una duda. Decían que son como las células que ayudan como a matar cosas raras, no sé, no entiendo muy bien. Ya, eso va a pasar al siguiente, tranquila. ¿Ya? Sí, con eso tiene alguna... Después, si quieres, te puedo explicar, te puedo ir con el trabajo, si tienes alguna duda, igual, démosle al final de la clase, no hay ningún problema, yo no tengo ningún drama en quedarme un ratito. Ya, solo recuerden que son células de apoyo y no propagan ni generan impulsos, o sea, no generan ni propagan impulsos. CNC, Sistema Nervioso Central. Eso. Para que copien, voy a tomar agüita, porque me dijeron que hablaba muy rápido. Les digo un dato freak, a mi perro le encanta comer como cosas de como saludables, tipo, no sé, plátano seco, maní, y siempre se pone súper feliz cuando le digo maní, y hoy día tengo maní ahí, y hoy día le digo maní. Eso, parece que no hay ninguna otra duda, así que cuando su perro se pasa mal, están diciendo, cuando tu perro se porta mal, le ladras de vuelta, perro vegano, ya, pero, ay, bueno, ya, ignoremos esto porque si no va a ser, el perro es más fitness que yo, ya, pero no me van a reír, ya. Vamos a hacer con la primera célula glial. ¿Cuáles son astrocitos? Aquí, esta materia se la voy a explicar cómo, las voy a entender, porque aquí cuando se las nombran, solo se las nombran las funciones. Pero yo les voy a explicar cómo funcionan, así que cuando empiece la parte de explicación, no la escriban. Solo entiéndala, manténgala en su mente. Dense el tiempo de entender lo que estoy explicando. Estas se encuentran usualmente en los vasos sanguíneos, por no decir casi siempre o siempre, para formar una barrera hematoencefálica mediante pies vasculares. ¿Qué es una barrera hematoencefálica? Que está entre la sangre y como esta parte de la neurona, de la cabeza. ¿Ya? Los pies vasculares, ¿cuáles son? Para que vayamos por parte del tiro y después no se pierdan. Los pies vasculares son estas cositas que están aquí. Estas que están acá son los pies vasculares. ¿Ya? Que impiden el paso de la sangre al tejido nervioso. ¿Ya? Porque igual reciben información y todo el tema. Son como proveen sustentación, esta es la parte que se tienen que aprender sí o sí. Proveen sustentación mecánica y metabólica a las neuronas, además de entregarle nutrientes que captan el exceso de neurotransmisores. Recuerden que la sangre es como el camino por donde la mayoría del tiempo, si es que se envían químicos, cuando pasan hormonas, se pasan por la sangre. Y por la sangre también pasan muchas veces como información de estos neurotransmisores. Entonces, como para hacer feedback, para hacer como una respuesta, si por ejemplo tienes muy alto esto, aquí se toman como los astrocitos y revisan esto. Son como unos revisadores y ayudan a que a la sustentación mecánica y metabólica de la neurona. Eso. Estas se encuentran en el sistema nervioso central, es decir, en la cabecita, ¿ya? Porque recuerden que dentro del cerebro hay venitas, ya, estos pies vasculares lo que hacen es que no pase la sangre y le dan como nutrición y todo el tema, ¿ya? A pesar de no estar directamente relacionadas, pueden ayudar a la remoción de neurotransmisores en la sinapsis. ¿A qué me refiero con esto? A que pueden ayudar a mover transmisores, como a ser factor en la ayuda de pasar la información de un lado a otro en la sinapsis, cuando pasa la información del botón sináptico a la otra dendrita. ¿Ya? No sé si habrá quedado claro esto, si no lo explico de nuevo, porque sé que es un poquito engorroso. ¿Alguna duda? ¿Está el chat abierto ahora? Voy a tomar agua. Entonces los astrocitos son como más para el efecto hormona. Sí, pero no. Es que tiene muchas Pero funciones. como, Mira, como para asociarlo a una palabra, así como mira, te clave. voy a dar la clave exacta, porque aquí tomé, esto es lo que te van a tomar en la prueba, ¿ya? Esto tienen que escribirlo al final, ¿ya? Así que no se preocupen, voy a enviar este PPT y va a estar en la parte final. Los astrocitos, dice, forma soporte para el sistema nervioso central,
generan la barrera hematoencefálica, participan en el desarrollo del encéfalo, ayudando, por ejemplo, al desarrollo de todas las partes como son parte de la sangre, igual ayudan a que tengan nutrientes, etcétera, porque también la sangre contiene diferentes partes que ayudan a eso. Y participan en el equilibrio de camas y metabolismo de neurotransmisores. ¿A qué se refiere con esto? A que los neurotransmisores estén bien y que hagan la sinapsis como les hacía nombrar. Eso, ¿ya? Ahí está lo que tienen que aprenderse como sí o sí, que es lo que yo ya les expliqué recién, ¿ya? Ahora sí, pensé que había dejado el chat abierto, perdónenme. Lo había dejado solo. Una duda. ¿Dónde se encontraban los astrocitos en el cerebro? O sea, ¿en qué parte del Sistema cerebro? nervioso central. Es decir, todo lo que es la parte Gracias. como del cerebro. Recuerden, miren, aquí está. El sistema nervioso periférico solo tiene dos: las células de Schwann y las células satélites. Las células satélites casi no se las preguntan, ¿ya? Pero igual es bueno saberlo, por si es que se la llegan a preguntar. Pero como que las células satélites son como las que últimas se nombran. Por eso en la primera parte dije una, porque pensaba solo decir las células Schwann. Eso, ¿ya? ¿Alguna otra duda respecto a la materia de astrocitos? Recuerden que va a estar este PPT, así que no se Consulta. preocupen por eso. ¿Qué hacían los astrocitos? Los astrocitos dan soporte para el sistema nervioso central, es decir, ayudan a formar la barrera hematoencefálica, que es como la que... voy a volver a la diapo. Ahí estoy volviendo a la parte de la neurona, a la mía. Ayudan a la sustentación mecánica y metabólica a las neuronas, le entregan nutrientes y impiden el paso a eso. Protegen de toxinas, que la barrera hematoencefálica es lo que está aquí. ¿No es cierto que están las patitas aquí? Hacen que sea eso ahí, en realidad. Como que hacen que estas patitas son las que ayudan a hacer la barrera, y la barrera es como pienso lo que es como un parche. Y este parche también son parte de las patitas. Good note, sí. Los astrocitos son como el asistente de las neuronas, son todas asistentes de las neuronas. Ahora voy a seguir pasando a las siguientes. Todas son asistentes de las neuronas, las células gliales, ¿ya? Paso a la segunda. Microglias. Son células pequeñas de múltiples prolongaciones en su citoplasma. Su origen, al contrario del resto, es a través de los monocitos. ¿Cuáles son los monocitos? Son las células de tipo glóbulo blanco que se encuentran en la médula espinal, ¿ya? Desde estas células que se llaman monocitos nacen estas microglias, ¿ya? Se conocen también como macrófagos cerebrales. Su función es fagocitar y destruir los microbios y detritos celulares. Ahí me refiero a detritos celulares como ayudan a como todo el tipo de como... Es como el tipo que barre el cerebro. Literalmente hay algo que está mal, lo barre. Hay algo que tienen que podar, lo barre. Todo ese tipo de cosas. Su principal idea es destrucción y un poquito de soporte. Por ejemplo, aquí están las 4 formas en las que se puede trabajar. Una, que está, aquí está aquí había una foto más grande, pero si no me acuerdo de la página. Se convierte al final en esto, y aquí venía desde el monocito. Es esto, y recuerden que tiene muchas prolongaciones. Si se dan cuenta, tiene muchísimas prolongaciones. Es una parte de mostrar y decir, esta es una microalgia, ¿ya? Ojo con eso, ojo con eso. No, forman sistema nervioso central, o sea, sistema nervioso, ¿ya? Voy a mutear esto porque si no... Me están preguntando justo qué es fagocitar. Fagocitar es destruir, con palabras más bonitas y médicas. Fagocitar, destruir. Pueden ayudar a la muerte celular programada. Fagocitosis puede ser que también como que den apoyo, es decir, como que rellenan partes. También ayudan a la plasticidad neuronal, es decir, que se puedan como mover más, como el tipo de como tenerlo como asegurado. Es como tipo de los cordeles cuando, no sé, tenía algo y tenéis que engancharlo para que no se caiga. Ya, así funciona una microalgia en este punto. Y una poda sináptica es cuando le tienen que cortar a la neurona, por ejemplo, muchas dendritas porque tienen muchas ya y no tienen que tener tantas, etc.
Esto no se lo tienen que aprender como tal, solo entiendan que su función es fagocitar y destruir los microbios y las cosas que están mal, ¿ya? Y pueden mirar al área de las lesiones del tejido nervioso para seguir rompiéndola y no pase a más, etc. Su función es destruir y un poquito de soporte. Al final ayudan a las células porque ayudan como a que todo se mantenga en orden, ¿cachai? Pero eso, ¿alguna duda al respecto? Recuerden que no se tienen que aprender esa parte de la foto, ¿ya? Solo es para que entiendan cómo... Una pregunta. ¿Fagocitar y destruir no era lo mismo? Déjame buscarte al tiro la definición. No me quiero equivocar. Mira, dice. Fagocitar, capturar y digerir partículas sólidas mediante el proceso de fagocitosis. Es decir, pasar estas partículas y romperlas a través de un método en específico que sería de sólido, pasarlo a otro método, y por eso se llama con específico fagocitar, pero no es necesario que se lo aprendan. Ya solo entiendan que es destrucción más que todo. Gracias. Dale, Francisca. Tengo una pregunta. ¿La microglia solamente puede actuar en la neurona o se puede mover por todo el cuerpo? Se puede mover por todo el cuerpo. En especial, mira, en la comparación solo tienes que entender que las células de Schwann y las células satélites son aquellas que son las únicas aquellas que hacen este tipo de como ayuda en el sistema nervioso periférico, es decir, desde la cabeza hacia abajo, células de Schwann y células satélites. Están al final de la diapo, de la guía, así que ahí van a estar, para que no se preocupen. Dale, gracias. Sí, elimina algún patógeno en resumen. Elimina, ayuda a como limpiar la casa. Microbiología. Una pregunta. Pregunte. ¿A qué se refiere cuando dicen moverse por todo el cuerpo? ¿Literalmente es todo el cuerpo o...? Es que piensa que el sistema nervioso está por todo el cuerpo. O sea, Pero no se mueven, o sea, el sistema nervioso central. ¿Se puede mover por ambos sistemas o solo No, por el central? el sistema nervioso central está arriba, pero hay dos que serían las células de Schwann y las células satélites que se encuentran también en el sistema nervioso periférico. ¿Sabéis que el otro día, con respecto a los carretes, me hicieron como que me dijeron que era poco profesional en uno de los feedbacks y fue como, ya, bueno. Forman parte del sistema inmune. Me fui, perdón. ¿Qué tenían que tener en cuenta? Mira, lo que tienen que tener en cuenta para el PTU va a estar al final de la diapo, ¿ya? Pero al finalísimo de la diapo, ahí está, cuando les mostré esa estructura, eso es lo que tienen que aprenderse, ¿ya? Pero aquí lo que tienen que quedarse claro... ¿Sí? Sí, serían como que similares a los leucocitos. Mira, la verdad es Porque que a mí mi profesor me había dicho que dentro. Mira, la Tenían verdad es que no dentro. estoy tan segura. Ujú. ¿Por qué? Porque yo no estoy tan segura de cuáles son las funciones exactas de un leucocito. David lo conozco muy en rasgo, pero nunca me he dedicado a estudiarla como para decirte, ¿sabes qué? Tengo claro esto, ¿ya? Entonces prefiero no responderte porque no sé en realidad. En realidad yo lo que me sé así como exacto es sistema nervioso. Sí, sé que me queda 18%, ¿ya? Si me dura como 2 horas la cuestión, no se preocupe. ¿Paula? Consulta, ¿estos solamente pueden destruir a neuronas o igual pueden destruir como otra cosa? Solo neuronas. Porque recuerden que son ayuda a las neuronas. Siempre recuerden, a las neuronas. Gracias. Pero con destruir las neuronas se refiere a que también puede destruir las dendritas, el axón, el soma. Todas las partes que necesite. ¿Ya? ¿Y cómo sabe que tiene que destruir alguna? ¿Cómo lo sabe? Es súper bacán también esa parte. Me encanta esa parte, en realidad. Sabe porque hay algunas que, por ejemplo, como que se dan cuenta que están haciendo mal. Onda, por ejemplo, que no están funcionando bien, que, no sé, que necesitan morirse por algún tipo de razón. Ya sea porque tienen bacterias, porque, no sé, porque tienen una, ¿cómo se llama esto? Una anomalía, etc. Hay muchas razones. Y lo que hacen es que, como se dan cuenta, es como si fuera un rojo dentro de un blanco. Porque igual tienen como este tipo de... Piensa que cuando se están pasando información, cuando están pasando info, ellos saben cuando una info está pasándose mal, ¿cachai? Porque dicen, oye, ¿sabes qué está pasándose esta info mal? Hay que arreglar esto, y cuando se dan cuenta que el problema, esta célula roja, la van a podar, la van a romper, la van a morir, etc.
que son detritus celulares. Sí, es como, estoy pasando mal, debo ser asesinado, y llega la microalgia y lo mata, así, fin, ya. Me están preguntando sobre droga y ese tipo de cosas, pero en qué materia. Me pueden preguntar al final, ¿ya? No tengo ningún problema. La detritus celular es como matarse, literalmente matarse. Piensen que todo tiene que ver con destrucción. Entonces tienen que saber las palabras porque yo les puse las de medicina ahí, como para que las tengan más claras, porque en realidad hay muy poca info sobre esto, ¿cachai? Pero eso. Eso. Creo que son las únicas preguntas. Yo voy a pasar. ¿Realizan poda neuronal? Sí. Ahí está la poda neuronal, poda sináptica. Sí, muy rígida la microalgia, man. Es súper... es súper matona. Ya, vamos a la siguiente diapo, que son los oligodendrocitos y las células de Schwann. Ambas cumplen la misma función, recuerden esto, pero en diferentes partes. Los oligodendrocitos son los que están en el sistema nervioso central, es decir, la cabeza, y las células de Schwann se encuentran en la parte periférica. ¿Qué hacen? Forman la vaina de mielina. Esa es la parte neuronal, esa cosita que hacía que saltara la info. Ya, esas las crean los oligodendrocitos y las células de Schwann. Y muchas veces están dentro. Miren, por ejemplo, aquí hay una célula de Schwann, y si se dan cuenta, este es el axón. Aquí está la vaina de mielina, la vaina, y ahí está la célula de Schwann, está como adentro, ¿ya? Y esa es la que va formando, es parte de, ¿ya? Respecto a eso mismo, los oligodendrocitos también dan soporte y forman parte del tejido conectivo semirrígido entre las neuronas del sistema nervioso central. Resumen, son como conectores, por así decirlo. Es como cuando unís dos cosas, pero hace la misma función, onda como que, no sé, como que por ejemplo, estos son mis dos brazos, son las dos partes de una oligodendrocito, agarran de aquí, agarran de allá, pero son la misma célula. Y están agarrando dos neuronas diferentes, nada más. Y ayudan al soporte porque al final hacen que no se mueva todo y como que esté todo más compacto, etc. Las células de Schwann también se pueden llamar neuroleucocitos, pero casi nunca se nombran así, solo como en cosas más particulares. Dan sostén a las mielinizadas como a las que no, y forman la vaina de mielina solo en el sistema nervioso periférico. Oligodendrocitos, sistema nervioso central, Schwann, periférico, crean vaina de mielina, oligodendrocito da soporte. Resumen total, ¿ya? Ese es el resumen de estas dos preguntas, de estas dos, ¿ya? Ahora abrí las preguntas por si alguien tiene dudas. ¿Me puede pedir? ¿Puedes repetir lo último que dijiste? ¿El resumen? Sí. Ya. Oligodendrocitos y células de Schwann generan las vainas de mielina, en ambas. La diferencia es que los oligodendrocitos se encuentran en el sistema nervioso central, mientras que las células de Schwann se encuentran en el sistema periférico, es decir, de la cabeza hacia abajo. Los oligodendrocitos hacen soporte de igual manera, ¿ya? Esa es la diferencia, que también los oligodendrocitos generan soporte. Eso, nada más. Como datos, para que estén escribiendo, siempre que estoy hablando mucho, me empiezo a dar como hipo o ganas de como bostezar. Así que si me ven como hablando medio raro es porque me están dando como ganas de hipo. Perdónenme. Las de Shaun, ¿qué hacen? Las dos hacen lo mismo, recuerden. Las dos son soporte. Quédense con algo claro. Microalgias, todas dan soporte a la neurona. Todas ayudan a la neurona, ¿ya? Las células de Schwann y los oligodendrocitos tienen que llegar como claro. Lo más claro que tienen que hacer es generar la vaina de mielina, ¿ya? Siempre lo más claro, vaina de mielina. Y además los oligodendrocitos ayudan como soporte en el sentido de que hacen que estén como más unidas, y a eso me refiero con soporte como tal, como definición. Pero eso. Una pregunta, ¿cómo forma la vaina de mielina en las no mielinizadas? Porque si te das cuenta, las mielinizadas son las que tienen esta parte de acá, mira. De hecho está aquí. Esto que está aquí es la mielina. Es como la parte de adentro. Pero ahí está la célula por fuera, ¿cachai? Eso. Si te das cuenta, ahí están las dos.
La que está primero es la que no tiene vaina de mielina, y la que está segunda es la que tiene mielina. Después le voy a mandar el PPT, eso lo pueden pasar en la parte donde pasamos esa materia, y lo pueden agregar como ayuda. ¿Ya? Entonces las no mielinizadas no tienen vaina de mielina. Las no mielinizadas no tienen vaina de mielina porque es que aquí es como una diferencia súper grande, que igual nunca pensé en explicársela porque tal vez no se los pasan, ¿ya? Ustedes tienen que quedarse con que las células de Schwann están en las vainas de mielina nomás. Pero la mielina es como algo que está dentro de como esta vueltita, ¿cachai? Que se le hace como la parte, y la mielina es como una parte de adentro, es como un componente de este. Pero en realidad todas tienen como esta como, ay, se me olvida, la vaina de mielina, pero hay algunas que tienen como esta parte que ayudan mucho más, que se les suele llamar como las que tienen vainas de mielina y las que no, ¿ya? Esa es como la diferencia, pero en realidad no necesitan sabérselo. Como que yo aquí les puse definiciones de medicina, entonces por eso como que tal vez como que te confundiste un poco, pero cuando te lo pasen en la PT1 te van a preguntar sobre eso. Te van a preguntar como que no tienen y que tienen. Pero en realidad la mielina es como una propiedad que tiene algunas vainas de mielina y otras que no. Pero en realidad todas tienen, pero unas tienen más que otras. ¿Se entendió? Ah, ya. Gracias. ¿Alguna otra duda? Está el chat abierto. Ay, perdón, no estaba abierto, perdónenme. Ay, que soy bruta. Y ahí sí. Dele. Parece que no hay dudas por lo que estoy cachando, porque nadie está escribiendo. ¿Cuánto falta más o menos? Me quedan dos células, nada más, ¿ya? Las células de Schwann es lo mismo, funcionan para generar vaina de mielina, nada más. El Tomás Contreras me escribió, ¿cuáles eran conectores? Los oligodendrocitos. Oligodendrocitos tienen dos funciones, vaina de mielina y dar soporte, que son los conectores. Los de Schwann no generan estos conectores, pero sí sí hacen la vaina de mielina. Vamos a terminar ahora, terminamos en 5 minutos, ¿ya? Así que si quieren ir, después se van, así que no se preocupen por eso. Quedan 2 minutos, o sea, 5 minutos y me demoro nada en explicarlo. ¿Cómo? ¿Genera qué cosa? Los del oligodendrocitos. Generan como esta conexión o sea, no es conexión, pero es como que ayudan, lo que dije que era que como que tomaban desde una célula, como que ayudaban a esta y hacían como que estén más juntas, eso. Que justo me dijeron una palabra por el chat, por eso. ¿Ya? ¿No hay ninguna otra duda? Voy a pasar para que terminemos la clase. Si no, sistema nervioso periférico son las de células de Schwann, ¿ya? Oligodendrocitos, sistema nervioso central. Eso, igual está en la última parte exactamente. Para hacerla rápida. Células ependimarias, recuerden que cuando tenemos en el cerebro también hay algo que se llama líquido cefalorraquídeo, que es como el líquido que está como entre medio, que es como algo viscoso, que es como es como una agüita que hace que cuando tú, por ejemplo, hagas esto, no te choque directamente así como pum, sino que te haga así como agua, así, como las camas de agua. Yo siempre he pensado así, un amortiguador. ¿Ya? Voy a cerrar el chat. Uy, acabo de guardar el chat. Donde entre el conducto central y, por ejemplo, la médula espinal. Y como son uniones muy exactas, por ejemplo, entre la materia, por así decirlo, imagínense que esta es como la materia del sistema, como las neuronas, todo lo que tiene que ver como con la materia gris. Después les voy a explicar quién es la materia gris, pero es como todos los componentes de adentro, neurona, donde están los oligodendrocitos, etcétera, lo que como que separa lo del resto del cuerpo, del cerebro. Pero entre medio, fuera de eso, están este líquido, pero hay algo que está entre medio. Lo que está entre medio, lo que las separa, se llaman células ependimarias. Con su función que hacen unión, como que hacen como esta parte como de afuera, por así decirlo, como que hacen la vueltita de afuera, y además hacen intercambio de sustancias entre el líquido y el tejido, ¿ya? Es una cubierta epitelial, ahí está muy bien. Cubierta epitelial se refiere como una piel, es una piel que está encima, ¿ya?
la piel del cerebro, por así decirlo, es células ependimarias que ayudan, que separan como el líquido de las células del cerebro de por sí y ayudan al intercambio de sustancias. Eso, nada más. Estas que están acá, las que están en el medio, son las células ependimarias. ¿Ya? ¿Alguna duda? Voy a abrir el chat. ¿Cuál era su función, perdón? ¿Cómo? ¿Cuál era su función? Su función es hacer la barrera. ¿Ellos qué hacen? El líquido LRC es líquido cefalorraquídeo. Sí, es como un tipo de membrana plasmática, exactamente eso, una membrana plasmática del cerebro, pero como con células en realidad. Lo que hacen, mira, resumen, son una barrera entre el líquido cefalorraquídeo y la materia del cerebro, ¿ya? Es solo una barrera la que las separa. Las que dice como esto es esto y esto es otro, ¿ya? Y esta barrera está compuesta de células ependimarias, que son las que estoy hablando ahora, que es una cubierta epitelial, que es una cubierta como de piel, la cual hace que pase intercambio de sustancias. ¿Y sustancias con qué me refiero? Con que, no sé, si necesita como información que pase desde allá hacia acá, pasa en todo ese sentido. ¿Produce y transporta el líquido cefalorraquídeo? No, porque esta no la produce, ¿ya? Solo lo que hace es tener una barrera, es hacer la diferencia, ¿ya? Ah, sí, conduce y transporta. ¿Cubierta epitelial es una barrera? Cubierta epitelial, mira, esto es una cubierta epitelial. Esto es una cubierta epitelial, ¿ya? Esto que está aquí es una cubierta epitelial. La piel es una cubierta epitelial de mi brazo. Una cubierta epitelial se refiere como piel. Epitelial, piel. ¿Ya quedó claro eso? Perdona, ¿era una barrera entre el líquido y ¿Sí? qué más? Y lo que sería el cerebro. ¿Ya? Como piénselo así, es que está en varias partes del cuerpo, no está solamente en otras partes. Pero recuerden que está en el sistema nervioso central, así que lo que hace es que, por así decirlo, está aquí el cerebro, por ejemplo, imaginemos. Está hablando de la regla. Está aquí el cerebro, y aquí hay una barrera, y aquí está el líquido. Es la barrera entre esos ambos. ¿Ya? Y que produce y transporta dicho líquido, perdón, me equivoqué. Sí lo transporta y lo hace ese dicho líquido. ¿Es la capa más externa del cerebro? No sabría decirte si exactamente, pero sí es como una capa externa. Produce y transporta el LSR también, porque piensa que dentro de como dentro del cerebro también tienen que pasar como ventrículos dentro de estos, ¿cachai? Como canales dentro del cerebro donde pasa este líquido. Su función es separar y también hacer conexiones, por ejemplo, de transportar info. ¿Cómo se produce quédate al final, Sergio, y te explico bien cómo se produce? Es súper bacán, también me encanta. Me encanta toda la materia, perdón. Sí, entonces lo produce, perdón, me equivoqué yo, ¿ya? Fue mala mía. Lo voy a escribir aquí para que quede claro. Recuerden esto, no lo nombré, se me había olvidado. Que produce y transporta dicho líquido. ¿Ya? Recuerden eso. Su función es separarlas y hacer intercambio de sustancias entre ellas. Es hacer una barrera y que haga un intercambio de sustancias a través de esta. La barrera es en base a células ependimarias que hacen pasar no necesariamente pasan el líquido, porque dentro del cerebro, o sea, como dentro de las células no hay líquido del cefalorraquídeo, sino que pasan la info que hay como en ellas. ¿Cachai? Como que pasan sustancias de aquí hacia la otra, nada más. Tómenlo así, no tienen que necesariamente sabérselo todo a fondo. No, esta es la penúltima positiva. Queda la última y terminamos. Ya chiquillos, así que no se preocupen. Perdonen si me demoré un poquito más, pero vimos toda la clase, que es lo bueno. ¿Ya? Y las últimas son las más fáciles, ¿ya? Que son las células satelitales. Aquí les voy a explicar la parte como lo que todos dicen y lo que yo les voy a explicar bien como fondo. Se ubican en los ganglios periféricos. Recuerden que esto es solo sistema nervioso periférico, o sea, desde la cabeza hacia abajo, y otorgan soporte y nutrición a las neuronas que se encuentran ahí. Soporte y nutrición a las neuronas de periferia hacia abajo.
Por ejemplo, esto no entra, lo que está en asterisco no entra. Regulan intercambios de material entre la neurona y la matriz extracelular del sistema nervioso periférico, o también llamadas capsulares. Aquí, como se ve, esta es la célula, o sea, la neurona como tal. Estas células satélites son las que están acá afuera y le dan soporte en realidad. Son como chicles pequeños pegados a la neurona. Si te das cuenta, acá están. Como chicles pequeños pegados a la neurona que ayudan y le dan soporte y nutrición. Como que hacen como que no sé, como que funcionen bien, como que le den como toda la comida que necesitan, etcétera, como haciendo una analogía. Pero eso es solamente en las células satélites, y después viene este esquema, pero este esquema lo pueden ver, si un resumen como de todo lo que va a entrar sí o sí. Eso se lo tienen que aprender, sí o sí va a estar al final, se los puedo mandar por Telegram, lo voy a subir esta diapo a todo, así que eso. Ay, disculpa, ¿puedes retroceder un poco Sí, para sacarle sí, captura de tranquilo. pantalla? Disculpa. No, tranqui, dígame nomás, no hay ningún problema. ¿Cómo estuvo esta clase? Mi feedback. Buena. Chiquillos, espérame. Súper. ¿No hay ninguna respecto a esto para terminar la clase? ¿Para darle finalización a la grabación? Ya, cualquier cosa me preguntan al final, pero no hay más preguntas.